Y comenzamos esta tarde pues con una recomendación. Yo espero que ustedes apunten el título del libro que yo les voy a decir ahora y sobre todo que estén muy pendientes a todo lo que nos va a contar su autora, porque Lorena Franco vuelve a estar con nosotros y en este caso vamos a hablar de El lugar donde fuimos felices. Lorena, buenas tardes, bienvenida una vez más a Córdoba TV. Gracias de verdad por hacernos un hueco en tu agenda. No, buenas. El honor es mío, ¿sabéis? No sé si se oye bien, todas del directo. Yo creo que sí, que te podemos escuchar bien, creo que sí, y si hay cualquier tipo de problema, tú no te preocupes, que mis compañeros están ahí al quite. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con muchísimo calor, te puedes imaginar, como toda España, pero es que en Córdoba estamos, hoy marcaba concretamente un termómetro 45 grados. Así que lo mejor que podemos hacer es estar a la sombrita o en el agua, en la piscina, y por supuesto pues con tu nueva novela, porque refrescante es un ratito, ¿eh? Sí, claro, porque nos vamos hasta la Costa Brava, hasta Así Llafrán, que es. se convierte en un personaje más, junto con todos los personajes. Bueno, Nuno, Blanca, Paula, no sé si los has conocido, Amparo, Hombre, todavía. vamos a ver, a mí me ofende y me duele que me hagas esa pregunta, Lorena. Tú sabes que yo soy fiel a todo lo que tú escribes y tengo que darte la enhorabuena una vez más, porque si con todas las novelas anteriores a los lectores nos ha sorprendido, con esta ya desde luego es que le has puesto la guinda al pastel. Sí, bueno, pues mira, me alegra que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Muchísimo, muchísimo, y además quiero hablar contigo pues de esos entresijos, como siempre sin hacer spoiler, porque tú sabes que respetamos muchísimo a la comunidad lectora que sigue también a PTV, así que la gente lo que tiene que hacer es adentrarse en esta historia, pero vamos a conocer un poquito cómo surge toda esta idea y cómo le das tu forma a lo que nos encontramos al final en esta novela. Bueno, yo siempre lo que necesito tener primero es la ambientación. Y yo Sí, quería un pueblecito de la Costa Brava, un pueblo de casitas blancas, playa, montaña. sí, Y bueno, Llafrán era el pueblo ideal para la trama. La trama fuerte empieza con el asesinato de Blanca Roca, sí, una profesora de literatura de un instituto muy elitista. Entonces, claro, ¿qué sí, puede ocultar una profesora de literatura para terminar tan mal como termina Blanca Roca, ¿no? Bueno, a partir de ahí conoceremos 3 meses después a Paula Arias, sí. que sustituye a Blanca Roca en el puesto de profesora, y bueno, pues de ahí pues también conoceremos a Nuno Ventura, profesor de matemáticas y de propietario de la discoteca Faro, donde ocurre lo peor de Llafrán, Sí. y yo creo que ahí podemos ver, Amparo, es una trama, bueno, con misterio, con continuos giros, los más imprevisibles, hasta final, ¿no? Que Sí. espero que sea de estos que atrapan. Lo es, ya te digo yo que el final efectivamente atrapa y que vuelves a hacer magia, Lorena, porque es verdad que, por ejemplo, a mí lo que me ha ocurrido con esta novela es que había puntos en los que yo decía, lo tengo clarísimo, ha pasado esto, ha ocurrido por esto y ha sido esta persona, y de repente te da un giro toda la historia que dices, pero bueno, me ha estado mintiendo Lorena desde la página 1 cuando yo lo tenía clarísimo. Eso es hacer magia, Lorena, conseguir que nosotros como lectores tengamos las cosas claras y de repente, pues, haciendo alusión al verano, nos llegue una ola y nos revuelque por completo. Sí, bueno, no es mentir al lector, sino que es llevarlo, ¿no?, por unos derroteros, ¿no?, que él piense, ¿no?, pues vamos Sí, por ahí, pero no, es por otro lado, ¿no?, va de otra cosa la historia, ¿no? Pero es la magia del thriller, que nunca se sabe, que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, y esto además con capítulos cortos, ágiles, y que cada exacto. final de capítulo deje con la miel en los labios, ¿no?, y la necesidad de querer saber más sobre estos personajes, ¿no? Yo creo que al final es una historia de personajes en Sí. la que lo que importa, además del entretenimiento y de la desconexión, es que el lector, la lectora, empatice con ellos, quiera saber qué es lo que les pasa, ¿no? En qué situaciones los Sí. ponemos ahí al límite, desde luego. Es así, efectivamente. Otro aspecto importante, Lorena, además yo creo que eso juega mucho también con lo que hablamos de tu novela anterior, es el tema de cómo tocas la fibra sensible, con ciertos temas, con ciertos personajes y bueno, pues con ciertas actuaciones, ¿no?, que nos encontramos también en esta novela. Creo que por ahí ese camino que pudimos ver en la novela anterior, yo por lo menos me lo he encontrado también en esta. Creo que es un sello de identidad que te está acompañando en tus últimas novelas. Sí, bueno, son temas distintos, pero Sí, lo que sí hay es mucha evidentemente. denuncia social y esta especialmente más que en Todos buscan a Nora Roy, Sí. ¿no? Porque en Todos buscan a Nora Roy era un poco el abuso de poder, pero esta además nos vamos al acoso escolar, nos vamos Sí. a la trata de personas, bueno, hay muchos temas que se denuncian, ¿no? Y que, bueno, va más por las altas esferas, ¿no? Sí. Ubicado en este pueblo de Llafrán.
Y sí, hay mucha denuncia social, mucha reflexión, también se reflexiona mucho sobre el duelo, que es algo que es verdad que en Todos buscan a Nora Roy también por la pérdida de la abuela de la protagonista, y aquí también, pero aquí sobre todo es el arrepentimiento, ¿no? El qué podría haber hecho cierto personaje por ese otro personaje, ¿no? Me refiero a que el duelo siempre trae un poco pues ese qué podría haber hecho para evitar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quien más, quien menos ha pasado por algo así en la vida. Efectivamente, y además, como te comento, es tocar la fibra sensible con esos temas que quedan reflejados y que no es fácil hacerlo con un thriller, porque es verdad que a lo mejor con otro tipo de novela, pues sí, ¿no? Va más encaminado hacia eso. Sin embargo, tú, en ese sentido, lo hilas todo perfectamente sin perder el norte del thriller, que es lo que a ti te suele acompañar en tus trabajos. Sí, el norte del thriller, el misterio, la intriga y también el romance, porque aquí no olvidemos que hay dos personajes con una química brutal desde el principio, como son Paula y Nuno, y esto no es ningún secreto. Y yo creo que es la historia de amor, fíjate, más pasional que he escrito en mi vida, ¿no? La del lugar donde fuimos felices es una historia que a mí me gusta y que le da un poco de luz, ¿no? Entre tanta oscuridad, un poquito de salseo, Amparo, que es necesaria también. Hombre, claro que también se agradece, por supuesto, claro que se agradece. Lorena, las descripciones son magníficas. Cualquiera que se adentre en estas páginas va a poder estar en ese pueblecito que tú has elegido. Creo que ocurre también con tus novelas anteriores, especialmente, o por lo menos así como lectora lo veo yo, con El último verano de Silvia Blanch, que también conseguimos meternos en ese pueblecito completamente diferente a este y de una manera muy especial. Y como te digo, es que las descripciones yo creo que también son otra señal de identidad que tenemos que tener en cuenta en todas tus novelas. Bueno, son descripciones tampoco con mucha floritura, es decir, yo siempre he pensado que no es necesario ocupar 2, 3 páginas describiendo, pues no sé, un pueblo o una casa, ¿no? Pero sí que son descripciones muy visuales, ¿no? De hecho, cuando estoy escribiendo cada escena me la imagino como si fuera una película, como si fuera una serie, dejamos ahí los personajes como actores, ¿no? Y todo el equipo técnico detrás. Y entonces yo creo que el escribir de esa manera tan visual, imaginando cada escena, en cada escenario, ayuda a que luego el lector lo visualice bien cuando está leyendo la novela y diga, bueno, pues es como si me sintiera ahí. Para mí es algo muy importante en todas mis novelas y en esta, por supuesto, también está. Es algo que se agradece porque efectivamente lo has explicado muy bien, es que conseguimos ver, ¿no?, lo que es la escena, además de una manera pues muy sencilla, de una manera nada complicada, y eso pues como lectores también lo agradecemos para poder situar bien todo lo que ocurre en este caso pues en la que es tu novela más reciente. Los lectores desde luego le están dando una nota impresionante, en todos los foros de literatura no bajas del 4,5 de las 5 estrellas que normalmente se dan. Creo que está teniendo una aceptación fantástica y que es un libro maravilloso para leer ahora, en esta época. Sí, bueno, en esta época y en cualquiera, porque aunque nos vamos a la playa, sí que es verdad que la ambientación es ya fran, Costa Brava, que ahora apetece mucho y más con este calor. Es como si nos metiéramos en el agua, ¿no?, con Nuno Ventura, pero sí que está en los meses de octubre, noviembre, diciembre, en la novela, cuando hay menos turismo en el pueblo. Y sí, la verdad es que las críticas están siendo muy positivas, es una novela que está gustando mucho. Sobre todo por Nuno Ventura, fíjate que normalmente en mis novelas las protagonistas son más las mujeres, y aquí tenemos a Blanca Sinespar está muy presente, Paula, pero Nuno Ventura cogió una fuerza, ya sabes que las novelas, yo como autora de Brújula, sé lo que quiero contar, pero va fluyendo, ¿no? Y Nuno Ventura cogió muchísima fuerza y es el preferido de todos los lectores. Está gustando mucho y yo pues muy feliz, muy contenta de que os esté evadiendo, ¿no?, de estos calores, de esta realidad, ¿no?, del día a día. Totalmente. Es un libro perfecto, efectivamente, como tú has dicho, para cualquier época del año, pero estando en verano, desde luego que tiene esa frescura también que se agradece por tu manera de escribir, ya no solamente con esta novela, sino con cualquiera que lleve tu nombre. Desde luego que vamos a encontrar ese toque fresco y ese necesitar leer más. El tema de los capítulos cortos es algo también a tener en cuenta y que mantiene al lector con esa necesidad constante de no poder dejar de leer. Es que es así, terminas un capítulo y dices, pero bueno, es que tengo que leer más, un capítulo más, y así nos bebemos la historia al completo. Por lo menos es lo que a mí me ha pasado. Bueno, yo es que como lectora cada vez agradezco más los capítulos cortos, ¿no? Cuando el capítulo nos dura 30 páginas es como que me canso, y yo como lectora sé lo que me gusta a mí y sé lo que me gustaría leer a mí, y entonces de ahí el haber acortado los capítulos, que el primer borrador no eran tan cortos, ¿no? Y claro, además tenemos también distintas narrativas, una narrativa en primera persona, que fue la más difícil, yo creo, de sacar, porque es una voz como, bueno, delirante y con mucho trauma detrás, ¿no? También muy reflexiva como la anterior. Pero bueno, es una novela que sí, que son 400 y pico páginas, pero que se pasa volando. Efectivamente. ¿Qué te está aportando a ti?
que no te hayan aportado ya tus novelas anteriores. Claro, ¿qué tiene de novedoso para ti esta? Pues tiene de novedoso lo que te decía, una primera persona muy delirante, muy traumatizada por su pasado, que es el diario de Blanca Roca, que es un personaje que va recibiendo por fascículos, ¿no? Y fue todo un reto meterme en ese papel, en ese personaje. Ya sabes que cuando los autores escribimos somos esa voz, somos ese personaje y nos tenemos que convertir en él. Entonces, cuando tiene una historia detrás tan dura, tan traumática, es difícil, ¿eh? Y terminas cada capítulo en el que esa voz emerge, ¿no? a la hoja en blanco, terminas un poco, bueno, necesitado de desconexión, ¿no? Yo creo que a los lectores les va a gustar mucho, van a empatizar mucho con ese personaje, sí. Aunque al principio tenía mis dudas, pero los lectores sí están queriendo a Blanca, porque yo creo que también Blanca merece ser querida, ¿no? Y hombre, bueno, pues sin duda alguna, sin duda alguna. Es verdad que todos los personajes tienen un toquecito por el cual, pues vamos a, yo te lo decía antes, ¿no? Que nos va a tocar un poquito la fibra sensible, luego ya cada uno que elija al que más le guste, incluso alguno pues que no termina también de caer bien, que de todo hay, a ver si es que eso es así. Bueno, fíjate que el personaje va evolucionando, ¿no? Y lo que importa es que despierte emociones, todo tipo de emociones en los lectores, como la vida misma. Hay quien te cae bien, quien te cae mal, y esto pues pasa también con los personajes de las novelas, y cuando ocurre está muy bien, porque lo vives, ¿no? Realmente lo vives, ¿no? Es como las novelas, yo me acuerdo de mi abuela, ¿no? Ay, qué malo es, que no sé qué, digo, son personajes y estás sintiendo por ellos, ¿no? Pues lo mismo con esta novela. Y lo importante que es la evolución de cada personaje y la percepción del lector, que no va a ser la misma con según qué personajes en la primera página o en los primeros capítulos que ya en los últimos. Efectivamente. Hay una evolución muy importante y a mí me gustaría saber, Lorena, cómo se crea esa evolución de los personajes, porque no son planos. Es verdad que eso es algo que también agradecemos los lectores, ¿no? Que nos vayan incluso sorprendiendo con la manera que tienen de ir avanzando y de ir evolucionando en la propia historia. ¿Cómo se consigue eso? Hombre, con todo lo que les ocurre, como para ser los mismos del primer capítulo, ¿no? Claro. Claro, es que pasan por unas situaciones altos y bajos, sentimientos, reflexiones, comprendemos a Nuno, comprendemos a Paula, los motivos que han llevado a Paula Arias, a Llafranc y a pedir plaza en el Instituto Magno, donde trabajaba Blanca, ¿no? Es que les pasa a cada una que es imposible que sean planos, o sea, es que tienen que evolucionar, tienen que ser ellos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el carácter se va forjando a medida que la trama va avanzando, y eso me pasó a mí como autora y al lector también, pues lo que tú dices lo va a ver, ¿no? Que no son planos, son personajes además muy mimados y muy cuidados, porque es una historia que lleva escrita 2 años, corrigiéndose, revisándose, y es una historia muy cuidada, yo creo que la que más. Pues desde luego que a todo el mundo le pedimos que por favor que la lean y que la comenten, que es importantísimo, que lo compartamos también en redes sociales, que no nos quedemos con la historia, que se la regalemos a todo el mundo, porque de verdad que merece la pena una vez más conocer esa magia que tú haces con tu pluma, Lorena. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias por todo lo que escribes. Dime que en breve vas a volver a estar aquí con nosotros con un nuevo título, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ti, que es un placer hablar contigo siempre, y siempre estamos trabajando en una historia. Ya sabes que yo no puedo vivir sin estar trabajando en algún proyecto con personas y tal, así que espero que muy pronto, Amparo, volvamos a hablar. Yo ya lo sabes que encantada. Pues que sea así, y antes de despedirte ya por hoy, cuéntame un lugar en el que tú has sido feliz. Pues un lugar donde yo he sido feliz, por ejemplo, en mi pueblo de Extremadura, que está en Valencia de Alcántara, se llama El Pino, está con frontera con Portugal, y yo creo que allí he sido muy feliz. Pues nos quedamos con eso, lo apuntamos también, y bueno, pues que vengas a Córdoba, que te prometemos que aquí también vas a ser feliz, ¿vale? No lo dudo, segurísimo, deseando. Gracias. Gracias a ti, un abrazo fuerte y que tengas un verano estupendo.